Croce sanctam sublimi, qui infernum compresi. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de reflexiones sobre la pasión de Jesucristo, de San Alfonso María de Ligorio. Capítulo quinto, reflexiones sobre las 7 palabras de Jesucristo en la cruz. Sección tercera. Mulier ecce filius tuus, ecce mater tua. Mujer, he ahí a tu hijo, he ahí a tu madre. Dice San Marcos que en el Calvario había varias mujeres mirando a Jesús crucificado, pero de lo lejos. Es de creer que la madre de Jesús se hallara entre ellas. San Juan dice que la Santísima Virgen se hallaba no lejos, sino cerca, en unión de María Cleofás y María Magdalena. Queriendo Eutimio explicar esta aparente contradicción, dice que la Santísima Virgen, al ver que su hijo estaba para expirar, se aproximó más que el resto de las mujeres a la cruz, sin temor a los soldados que la rodeaban, y llevando pacientemente los insultos y empellones de los que custodiaban a los condenados, para poder hallarse más cerca de su amado Hijo. Lo propio dice un docto autor que escribió la vida de Jesucristo. Ahí estaban los amigos que lo observaban de lejos, pero la Santísima Virgen, la Magdalena y otra María estaban cerca de la cruz con San Juan, por lo que Jesús, viendo a su madre y a San Juan, les dijo las palabras antes citadas: Mujer, he ahí a tu hijo, etc. El abad Guerric escribe: verdadera madre, que ni en los horrores de la agonía abandonó al hijo. Madres que se retiran para no presenciar la agonía de sus hijos. Su amor no les consiente asistir a tal espectáculo ni verlos morir sin poderlos socorrer. La Santísima Madre, por el contrario, cuanto más próximo estaba el hijo a la muerte, tanto más se acercaba a la cruz. Estaba junto a la cruz esta madre afligida, y mientras que Jesús ofrecía la vida por la salvación de los hombres, María unía sus dolores al sacrificio del Hijo, y perfectamente resignada, tomaba parte en todas las penas y oprobios que sufría el moribundo Jesús. Observa un autor que no enaltece en la constancia de María, quienes la pintan desmayada al pie de la cruz, pues fue la mujer fuerte que no llora ni se desvanece, como atestigua San Ambrosio. El dolor que experimentó la Virgen en la pasión de su Hijo superó todos los dolores que puede padecer el corazón humano, pero el dolor de María no fue estéril, ni sin provecho, como el de las madres que presencian los dolores de sus hijos, sino que fue un dolor fecundo, pues así como es madre natural de Jesucristo, nuestra cabeza, así también es madre espiritual con todos nosotros que somos sus miembros, cooperando, como dice San Agustín, con su caridad, a engendrarnos a la vida de la gracia y a ser hijos de la Iglesia. En el Monte Calvario, dice San Bernardo, callaban estos dos ilustres mártires, Jesús y María, pues que el excesivo dolor les oprimía el pecho y les quitaba el habla. La madre miraba al hijo agonizante sobre la cruz y el hijo miraba a la madre agonizante al pie de la cruz. El hijo miraba a la madre agonizante al pie de ella por la gran compasión que sentía al verle padecer tan crueles agonías. María y Juan estaban, pues, más próximos a la cruz que las otras mujeres, de suerte que en medio de aquel gran tumulto podían más fácilmente oír la voz y percibir las miradas de Jesucristo. San Juan escribe: Jesús, pues, viendo a la madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: Mujer, he ahí a tu hijo. Pero si María y Juan estaban acompañados de las otras mujeres, ¿por qué dice el evangelista que Jesús miró a la madre y al discípulo sin hacer cuenta de ellas? Es que el amor, responde San Juan Crisóstomo, hace que siempre se mire con mayor distinción los objetos más amados.
lo que San Ambrosio confirma diciendo que es cosa natural que entre los demás veamos mejor a las personas que amamos. Reveló la Santísima Virgen María a Santa Brígida que Jesús, para mirar a la madre que estaba junto a la cruz, tuvo que sacudir los párpados con fuerza para limpiar la sangre que le impedía ver. Jesús, señalando con la vista a San Juan, que estaba al lado de ella, dijo a la madre: mujer, he ahí a tu hijo. ¿Y por qué la llamó mujer y no madre? Porque estando próximo a la muerte, quería despedirse de ella como si dijera: mujer, voy a morir dentro de poco y no te quedará otro hijo sobre la tierra, por lo que te dejo a Juan, que te servirá como hijo y como hijo te amará. Por lo que se deduce que San José había muerto, porque de vivir no lo hubiera separado de su esposa. Toda la antigüedad sostiene que San Juan aguardó perpetua virginidad y por ello precisamente mereció ocupar el lugar de Jesucristo. De ahí que canta la iglesia: Jesús confió su madre virgen al discípulo virgen. Y desde aquel punto de la muerte del Señor, San Juan recibió a María en su casa y la asistió y sirvió en toda su vida como a su misma madre. Desde aquella hora la tomó el discípulo en su compañía. Quiso Jesucristo que su amado discípulo fuese testigo ocular de su muerte, para que con mayor autoridad pudiera decir y afirmar en su evangelio: y el que lo ha visto lo ha testificado. Y en su primera carta: lo que hemos visto con nuestros ojos, damos testimonio y os lo anunciamos. Por eso el Señor, mientras que los demás discípulos le abandonaron, dio a San Juan la fortaleza de asistir a su muerte entre tantos enemigos. Pero volvamos a la Santísima Virgen e indaguemos la principal razón por la que Jesús llamó a María mujer y no madre. Con esto no quiso dar a entender que María era aquella mujer excelsa. Con esto, perdón, nos quiso dar a entender que María era aquella mujer excelsa que había de quebrantar la cabeza de la serpiente. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu prole y su prole, la cual te apuntará a la cabeza mientras tú apuntarás a su calcañar. Nadie pone en duda que esta mujer fue la bienaventurada Virgen María, quien mediante su Hijo, o si se quiere el Hijo, que se sirvió de la que le dio a luz para aplastar la cabeza de Lucifer, María, debía ser la enemiga de la serpiente, porque Lucifer fue soberbio, ingrato y desobediente, en tanto que ella fue humilde, agradecida y obediente. Se dice, la cual te apuntará la cabeza, porque María por medio de su Hijo humilló la soberbia de Lucifer, quien se atrevió a poner acechanzas a su calcañar, por lo cual hay que entender la sacratísima humanidad de Jesucristo, que era la parte que le ponía más en contacto con la tierra. Pero el Salvador con su muerte tuvo la gloria de vencerlo y derrocarlo del imperio que le había dado el pecado sobre el género humano. Dijo Dios a la serpiente: enemistad pondré entre tu prole y su prole, para denotar que después de la ruina de los hombres, ocasionada por el pecado, Jesucristo había de redimir a la humanidad, y que entonces habría en el mundo dos familias y dos posteridades: la de Satanás, que había de tener por hijos a los pecadores corrompidos con mil suertes de pecados, y la de María, que tendría por descendencia a las almas santas y como jefe de ella a Jesucristo. Por eso María fue predestinada para ser la madre de la cabeza y de los miembros, que son los fieles según aquello del apóstol. Todos ustedes son uno en Cristo Jesús, y si vosotros sois de Cristo, descendencia sois por tanto de Abraham. Por manera que Jesucristo con los fieles forma un solo cuerpo, pues la cabeza no se puede dividir de sus miembros. Y estos miembros son hijos espirituales de María y tienen el mismo espíritu que su Hijo natural, que es Jesucristo. Por eso San Juan no es llamado por su nombre propio, sino con el genérico de discípulo amado del Señor, a fin de que entendamos por Jesucristo y en quienes vive por su espíritu, qué es lo que quiso dar a entender Orígenes al escribir.
Cuando Dios dijo a su madre, he ahí a tu hijo, es como si hubiera dicho, este es Jesús, a quien diste al mundo, porque el cristiano perfecto no vive ya para su propia vida, sino que Cristo vive en él. Dice Dionisio Cartujano que en la pasión del Salvador los pechos de María se llenaron de la sangre que corría de sus llagas, para que con ella pudiese alimentar a sus hijos. Y añade que esta Divina Madre, con sus plegarias y con los merecimientos que atesoró asistiendo a la muerte de su Hijo adorable, nos alcanzó la gracia de participar de los méritos de la pasión del Redentor. Oh Madre de los dolores, ya sabéis que merecí el infierno y que no tengo más esperanza de salvarme que la participación en los méritos de la muerte de Jesucristo. Vos me habéis de alcanzar esta gracia que os pido por amor de aquel Hijo que en el Calvario visteis con vuestros propios ojos, inclinar la cabeza y expirar. Oh Reina de los mártires y abogada de pecadores, ayudadme siempre y especialmente en la hora de la muerte. Ya me parece estar viendo a los demonios, que en los postreros momentos de mi agonía se esforzarán por desesperarme a vista de mis pecados. Por favor, no me abandonéis cuando veáis por todas partes combatida mi alma. Ayudadme con vuestras oraciones y alcanzadme la esperanza y la santa perseverancia. Y si entonces, por haber perdido la palabra y hasta el uso de los sentidos, no puedo pronunciar vuestro nombre ni el de vuestro Hijo, ahora los invoco diciendo, Jesús y María, en vuestras manos encomiendo el alma mía. Amén. El Señor esté con ustedes. Dios y Padre nuestro, que tu oído misericordioso esté abierto a la oración de quienes te suplican, y para que reciban lo que desean, concédeles pedir lo que te agrada. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Santa Cuaresma para todos. Et cinctus es votensi